Quiero que me acompañen esta mañana al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Lo repito. Capítulo 12 de Hebreos. Versículos 1, 2 y 3. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. 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 Yo titulaba este sermón: corre tu carrera, no desmayes. Corre tu carrera, no desmayes. En el sermón anterior estuvimos estudiando Santiago y cómo nosotros teníamos que poner bajo la lupa de la palabra nuestra fe. Si nuestra fe era una fe viva o era una fe muerta. ¿Recuerdan? Aún los demonios creían y temblaban. Porque la fe del creyente, hermano, es una fe que obra por medio del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Amén. Hay una evidencia, hay un fruto en esa fe. No es decir, yo creo y basta, no. Eso se experimenta en la carrera de la vida. La salvación es por gracia, pero la evidencia de nuestra fe son las obras. Y son las obras que nosotros hacemos. Y es la obra que Dios ha comenzado en nosotros y que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Por tanto, hermanos, hoy estamos ante una carrera, y es una carrera de fe. La vez pasada teníamos que poner a prueba nuestra fe, examinar nuestra fe, evaluar nuestra fe, pero hoy la palabra de Dios nos da muestras de cómo podemos correr nuestra carrera de fe. ¿Cómo podemos nosotros correr esta difícil carrera? Amén. Y yo recuerdo de pequeño, tendría unos 8 o 10 años. Recuerdo, en nuestro barrio se hacían fiestas, no sé si en el barrio de ustedes, en todos los barrios. Era muy típico. Nosotros era el barrio del Pilar y el 12 de octubre pues se hacía la fiesta del Pilar. Y bueno, y allí pues se hacían concursos, diversas actividades, competiciones, había fútbol, bicicletas corrían, se hacían pinturas y había una que era la carrera. Y la carrera quería ganarla a todo el mundo, porque la carrera se hacía en un pinar que había al lado de nuestro barrio. La barriada del Pilar pues tenía un barrio, un pinar grandísimo, y entonces nuestros mayores, nuestros padres, los vecinos, preparaban un circuito, y no era un circuito fácil, porque el que ha ido allí al lado, a ese pinar, sabe que hay un montón de cuestas, bajadas. Aquello en aquella época estaba ya lleno de charcos, ponían gomas para que las saltáramos, ponían unas vallas, en fin, era un circuito, la verdad, que era difícil, no era fácil. Y el cometido era dar varias vueltas a ese circuito, ¿no? Y si alguno caía, si alguno de nosotros caía, automáticamente los mayores lo descalificaban, no podíamos caer. No podíamos tropezar. En el momento que eso había allí 3 o 4 padres, un juez, no, ya está,
descalificados. Pero lo más emocionante de esta carrera era conseguir el galardón, el trofeo del ganador. Y allí ponían una copa, siempre en una mesa antes de la competición, ¿no? Y cuando yo me acercaba, se acercaban los chiquillos, pues ponían su mirada, ¿no?, en ese trofeo, el corazón ahí en ese trofeo, ¿no? Teníamos el deseo de ganarlo. Ellos lo exponían siempre antes de las competiciones. Y si te preparabas un poquito y tal, ¿no?, pues nos entrenábamos incluso antes de que llegara la fiesta, ¿no? Corríamos por allí a ver de qué posibilidad teníamos de ganar. Y si no nos preparábamos, o algunos no echaban cuenta, pues al final lo único que podían esperar es el fracaso. ¿Y por qué yo cuento esta historia, no? Porque cuando hablamos de carrera, cuando hablamos de sacrificio, cuando la palabra de Dios está aquí hablando, rápidamente nosotros lo conectamos con nuestra vida. Y nuestra vida, hermanos, la vemos, y yo por lo menos lo veo así, como una carrera llena de obstáculos, donde hay subidas, duras cuestas, hay bajadas rápidas, vertiginosas, hay charcos donde muchas veces nos metemos en esos charcos, vallas, obstáculos, fangos, y que se traducen en enfermedades, conflictos familiares, el ímpetu porque nuestros hijos salgan adelante, la situación económica que muchas veces no es la deseada, la muerte, la pérdida de un familiar querido, todo eso, ¿no? Decepciones en nuestra vida y un largo etcétera. Y en esta carrera de la vida, hermanos, cuando no se tiene un propósito, cuando no se tiene un fin, cuando no se mira un trofeo, un galardón, cuando no hay esperanza, de seguro que la vida nos aplasta, la vida nos machaca. Como dice aquí, el pecado nos asedia. Pero para aquellos, gloria a Dios, para aquellos que conocemos al autor de nuestra salvación, para aquellos que conocen a Jesucristo el Señor y que han puesto su fe y su confianza en Él, viven como aquellos chiquillos, como yo. Ellos viven con el objetivo en mente, con la esperanza de que el final de esta vida, hermanos, no termina en una fosa en el cementerio. Hebreos 2:14, en el mismo libro que estamos trabajando, nos dice que Jesús participó al igual que nosotros de una misma carne y sangre. Es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre al igual que tú y que yo, y que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y que de este modo Él nos libertó de una vida sometidos a la esclavitud del pecado, y precisamente porque Él mismo padeció al ser tentado, dice la palabra, ahora Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que son puestos a prueba en esta carrera. Y tú que me oyes, y tú, iglesia, tú sabes que en la carrera de la vida no es lo mismo correr con los ojos puestos en Cristo que correr sin los ojos puestos en Él. No es lo mismo, porque es Cristo quien marca la diferencia. Yo hoy, hermano, pretendo animarte a seguir corriendo tu carrera de la fe, hermano y hermana. Sigue corriendo. No te desanimes. La palabra de Dios una vez más nos provee de los recursos espirituales para esta carrera, y claro está que en esta carrera jamás debemos de apartar nuestra mirada del Señor Jesucristo y de su obra magna de salvación. Jamás. Ese es el objetivo. ¿Cómo debemos de correr nuestra carrera de fe?
Esa es la pregunta. Y en este contexto que estamos viendo aquí en la epístola a los hebreos, todo el contexto nos anima a ser fieles. Ojo, no perfectos. Amén. Fieles. Fieles. El justo, el creyente, dice aquí en el capítulo 10, versículo 38, el justo siempre vivirá por fe. En base, está claro, a las fieles promesas del Señor. Las dificultades de la vida, hermanos, no deben de hacernos retroceder. Miren el versículo 38. Al contrario, nosotros, dice el versículo 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que por fe alcanzan la salvación. Observamos en todo el capítulo 11 que se presenta una larga lista de personajes a continuación de este ánimo a perseverar en la fe, a no desmayar. Una larga lista de personajes conocidos a través de toda la Escritura. Y que ellos, a pesar de las dificultades de la vida, en su carrera por esta tierra, por fe, ellos nunca apartaron su mirada de Dios y de todas sus fieles promesas. Amén. Jamás. Fíjense, el capítulo 11 comienza definiendo la fe bíblica, ¿no? Nosotros hoy día tenemos más luz que ellos. Ellos tenían una limitación. Nosotros vemos con claridad. Nosotros tenemos el privilegio de tener una revelación más completa en cuanto a la muerte y resurrección del Señor, ¿es verdad o no? De hecho, el versículo 39 y 40 del mismo capítulo dice que ninguno de ellos, aunque fueron aprobados debido a su fe, recibió lo prometido. Y es que Dios tenía reservado algo mejor para nosotros y no quiso el Señor que ellos alcanzaran la perfección sin nosotros. Por lo tanto, ¿ellos qué hacían? Ellos miraban hacia adelante, hacia la cruz, hacia adelante. Y nosotros miramos hacia detrás, hacia atrás, con una visión mucho más clara y más nítida de la cruz. Todos esperamos esa patria celestial. Ellos la esperaban. Ellos vivían por fe. Ellos tuvieron pruebas. Muchos, bueno, la mayoría murieron, ¿no? Abel dice que ofreció un mejor sacrificio que Caín y fue reconocido como justo y Dios aceptó sus ofrendas, pero fue asesinado por su hermano. Noé fue advertido por Dios, ¿no?, acerca de las cosas que iban a venir y de toda la destrucción, ¿no?, que iba a venir sobre el mundo, y él preparó el arca para que su casa se salvara, ¿no? Y esa fe condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia. Abraham también fue llamado, y él por fe, ¿no?, siguió esas promesas de Dios. También la misma Sara, siendo estéril, dice, le fue prometido un hijo, el hijo de la promesa. Todos murieron, dice sin fe, versículo 13, todos murieron con esa fe sin haber recibido lo prometido. Por fe vieron de lejos, dice, creyeron, saludaron, pues reconocían que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esa es la realidad de todos estos que podemos ver aquí, ¿no?, que murieron, finalmente, murieron. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros también tenemos una carrera por delante. Tenemos una carrera por delante como todos ellos. Una carrera de fe. Una carrera que con la revelación que tenemos debe de mirar y poner su mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Una mirada que no se aparte de Él. Y aquí vemos tres cosas importantes en el texto que hemos visto, que nos ayudarán a correr esa carrera.
tres cosas importantes. Dice aquí el apóstol: deshagámonos de todo lastre, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, necesitamos disciplina. Disciplina, ahora lo vamos a ver en el contexto. Necesitamos disciplina. También dice: corramos con paciencia. Pero aquí tiene una connotación. Esta paciencia quiere decir, en el mismo contexto, y es un sinónimo de la paciencia, es la tenacidad, la constancia, el aguante, el soporte. Por lo tanto, necesitamos disciplina, punto número 1. Necesitamos también paciencia o perseverancia, punto número 2. Y necesitamos, número 3, confianza. Confianza. Hagámoslo, corramos, pero con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo propuesto, Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, la vergüenza que debía pasar. Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesitamos confiar en la obra de Cristo. Amén. Por lo tanto, necesitamos disciplina. Despojémonos de todo peso. Y como decía antes, aquí la disciplina ha de ser entendida a la luz del propio contexto de nuestro texto y de todo el contexto bíblico. Leamos los versículos 14 al 10 del mismo capítulo 12, del 4 al 10, perdón. Pues aún no habéis tenido, dice, cuando leemos los primeros 3 versículos, el cuarto dice: pues aún no habéis tenido que resistir hasta derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando se dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿acaso hay algún hijo a quien el Padre no discipline?, pregunta el apóstol. Pero si se os deja sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. No debemos, y aquí está la clave, no debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y así vivir. Versículo 5 que hemos estado leyendo. Y ya habéis olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige. Y aquí, ¿verdad?, esta exhortación, esta sujeción se entiende en los términos de obedecer y de resistir. Obedecer al Señor. Tener esa capacidad de resistencia, de obediencia. ¿Recordáis la vez pasada en Santiago 4, 6 y 7? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La disciplina es importante en estos términos para poder resistir, en someternos a Dios. Si algo caracteriza a un atleta, hermanos, y en este caso sería un corredor de fondo en esta carrera, es la disciplina. Mantener a raya las tentaciones, una buena dieta, poco sexo, en fin. El cuidado continuo es la marca distintiva del buen atleta. Y Pablo viene a decir lo mismo a los Corintios en el capítulo 9, versículos 24 al 27. No quiero que busquen estos textos. Dice: ¿no sabéis, dice el apóstol, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo no corro sin tener una meta definida, dice el apóstol. No peleo dando golpes al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo someto a la disciplina, no sea que habiendo predicado a otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, cuando los chiquillos de mi barrio nos preparábamos para la carrera, hacíamos lo que podíamos. No era una disciplina férrea. En aquellos tiempos, hablo de los 70, carecíamos de muchos recursos. Yo no sé ustedes, pero no existían estas zapatillas de hoy deportivas ergonómicas. Los pantalones no eran de estos que absorben el sudor de neopreno, hermano. Teníamos unas calzonas y unos zapatos. Algunos corrían con zapatos, ni siquiera tenis. Pero tú, iglesia querida, tú cuentas con la misma presencia del Espíritu de Dios. Tú tienes los recursos. Dice Romanos 8:26 que el mismo Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Tú cuentas, amado hermano, amada hermana, con la intercesión constante del Señor. El mismo Hebreos 7:25 dice que el Señor Jesucristo vive para siempre para interceder por ti. Él es indestructible. Amén. Aleluya. Él sí corrió la carrera, hermanos, y venció y triunfó. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que aunque muchos le abandonaron en esta carrera de la fe que él corrió, el Señor siempre estuvo a su lado. El Señor siempre estuvo a su lado, hermano, para ayudarle. Y nosotros sabemos que también Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, porque así lo ha prometido en Mateo 28:20. El Señor va contigo. Él no te deja tirado en la cuneta como hacían los padres allí, nos dejaban allí en el pinar. No. Él te levanta, Él sigue caminando, corriendo contigo, junto a ti, alentándote. No te desanimes en esta carrera de fe, hermano. Hermana, gloria a Dios. Pero no solo, ¿verdad? Necesitamos esta disciplina, que es el primer punto que hemos estado viendo, sino que también necesitamos, como dice aquí, la paciencia o la perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Y ya lo dije antes, esto es sinónimo de tenacidad, de constancia, de aguante, de soporte. Y hermanos, leamos Hebreos 10, 35 al 39. Miren lo que dice. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Pues os es necesaria la paciencia para que, por haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos hace falta la paciencia. No podemos perder nuestra confianza. Hermanos, en este contexto, todos estos héroes de la fe, toda esta nube de testigos que describe el capítulo 12, tienen en común esta característica, que es la paciencia. Todos ellos tienen un alto grado de resistencia. ¿Amén? Todos. Y la fe de estos hombres y mujeres, esta certeza, esta convicción, descansaba en las promesas y en el poder de Dios. Amén. Todos ellos experimentaron, al igual que tú, ojo, todos ellos experimentaron situaciones particulares en su vida, situaciones bien difíciles. Amén. Pero todos ellos, al igual que tú, sabían que Dios caminaba con ellos. Sabían que Jesús estaba a su lado. Sabían que Dios era fiel para cumplir todas sus promesas. Y solo Dios sabe, ¿verdad? Y conoce por las situaciones por las que tú estás pasando y por las que pasarás en tu vida y en tu carrera de fe. Solo Dios lo sabe. Hebreos 10:23 presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote
Hebreos 10:23. Y el camino que Él nos abrió a través de su propio cuerpo, de su muerte, nos dice. El versículo 23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén. Queremos resistir. Queremos ser constantes, hermanos. Queremos aguantar, pero también somos conscientes de nuestra debilidad. Amén. Somos conscientes. Sabemos que el pecado está ahí, que nos asedia. Y en esta carrera de la vida, yo no sé tú, hermano, pero yo he desfallecido muchas veces. Yo me he rendido. Y hoy día, ¿verdad? El pecado nos asedia por todas partes en un mundo que está muy, muy lejos de Dios. Queremos, pero en muchas ocasiones no podemos. Queremos y no podemos. En la carrera de mi barrio solo existían dos opciones. O ganabas o perdías. O ganabas o perdías. La carrera, hermanos, dependía de ti. Dependía de mí. De mis posibilidades, de cómo corría, de cómo me preparaba. Pero en la carrera de fe, en nuestra carrera de la fe, dependemos de Jesucristo. En nuestra carrera de la fe dependemos solo y exclusivamente de Jesucristo, hermanos. Fuera de Él no podremos. Absolutamente podremos hacer nada fuera del Señor, como dice Juan 15:5. Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Estamos vinculados al Señor y su obra, a su Espíritu. Y como dice Hebreos 13:5 también, si os vais allí, dice que el Señor ha dicho que Él nunca, jamás te dejará ni te desamparará, jamás. Y que podemos decir confiadamente, sigue el versículo: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. El apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Ocúpate. Yo no entiendo este misterio, pero debes de ocuparte y a la vez Dios está ocupándose. No sé si me entienden. Tú tienes el deber de ocuparte de tu salvación. No eres salvo por tus posibilidades. Eres salvo únicamente por la obra de Jesucristo, por su gracia. Pero tú debes de ocuparte, tú debes de ser disciplinado, tú debes de tener en mente, en tu meta de que Cristo sea glorificado en tu vida. Tú tienes que campear, tienes que luchar, tienes que aguantar. Vas a caer, pero el Señor es tu ayudador. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar en esta carrera de la fe, porque tú no has puesto la fe en los hombres, no has puesto la fe en cualquiera, tú has puesto la fe en el autor y consumador de tu fe, Jesucristo el Señor. Y Él, no se te olvide, Él ha vencido en esta carrera de la vida. No solo necesitamos, ¿verdad?, disciplina, paciencia, sino también confianza. Confianza. Capítulo 12, versículo 2 y 3. Hagámoslo. Corramos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo que se le había propuesto, que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, la vergüenza que debía de pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice Hebreo, a aquel que sufrió contra sí mismo tanta hostilidad de parte de los pecadores, para que el cansancio y el desánimo no se apoderen de vosotros. Hermanos, nuestra confianza, según Hebreo, está basada en la obra de Cristo. Amén.
nosotros confiamos porque Él en su carrera triunfal, Él venció al asedio del pecado y de Satanás, ¿o no? Amén. Él salió victorioso. Él anduvo en esta vida agradando plenamente, haciendo la plena voluntad del Padre. Y aquí lo que dice Hebreos es que nuestros ojos no pueden apartarse de Él. Nuestra fe comienza en Él y termina en Él. Amén. Voy a más. Jesús es el creador y finalizador de nuestra fe. El creador y el que finaliza. Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y la va a llevar a su término hasta el final. Nuestra esperanza comienza con Él, con Cristo, y termina en Él. Toda la epístola de los Hebreos, hermanos, leedla. Toda la epístola de los Hebreos exalta la figura de Jesucristo, el Señor. Jesús es el heredero de todo y el creador de todas las cosas. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es el perfecto mediador, mayor aún que Moisés. Jesús es el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. Jesús es el autor y consumador de la fe del creyente. Jesús lo es todo. No necesitamos nada más, solo necesitamos a Cristo. Amén. En esta carrera. Amén. Lo necesitamos a Él, porque claro está que solo Él es confiable. Amén. Solo Él es indestructible, dice la epístola. Solo Él reina sentado a la diestra del Padre. Hermanos, hermanas, no podemos confiar en nosotros mismos. Amén. No podemos confiar. Nosotros no damos muchas garantías. Por lo menos yo. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero el Señor Jesús es el Señor de la gloria, sin pecado. En esta carrera de la vida, hermanos, no podemos dejar de mirar a Jesús. Yo recuerdo cuando gané una de las carreras de mi barrio, gané una, creo, un año que me esforcé, las piernas se me pusieron un poquito más gordas, más, creo, 10 o 11 años. Cuando gané, mi anhelo era el trofeo, el galardón. Era mi ilusión. Y cuando me entregaron el trofeo, ¿no? Yo, en ese pequeño podio, pues miraba a los demás un poco por encima del hombro. Somos un poco así. Cuando ganamos algo, nos vemos un poco, ¿no? Además, el orgullo en ese día me creció unos pocos de metros. No tenemos posibilidades sin Cristo. En la carrera de mi barrio sí. En la carrera de la vida no. En la carrera de la vida no tienes ninguna posibilidad fuera del alcance de la gracia del Señor y sin poner tu mirada en Él. Nosotros no podemos jactarnos de nada porque nosotros ya nacimos vencidos por el pecado y por la muerte. Y Él es nuestro galardón. Él es nuestra recompensa. Él es nuestro trofeo. Él ha sido el que ha corrido en este mundo y ha vencido. Nadie jamás, nadie ha obtenido la victoria. Nadie ha obtenido, hermanos, tal victoria y tal triunfo sobre la muerte y el pecado como la obtuvo el propio Señor. Nadie. ¿O algunos de ustedes se atreven a levantar la mano? Nadie. Amado hermano, amada hermana, en su victoria, dice Romanos 8:37 al 39, que en su victoria tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ama a su iglesia. Cristo ha dado su vida por la iglesia. El Señor está glorificado sentado. Y Él, a pesar de que está en los cielos, Él es todopoderoso, omnisciente. Él está junto a ti en esta carrera de la vida.
en esta carrera de fe. Y cuando estés desanimado o desfallezcas o no puedas más, te rindas ya, hermano, hermana, mira al Señor Jesucristo. Pon tu mirada en Él. Observa su obra, observa su carrera, observa su triunfo, observa su victoria, hermanos. Y eso inflamará tu corazón de ánimo y de gozo. Amén. Amén. Hermanos, termino con algo que cuando yo lo leo de verdad me pone los vellos de punta. El Señor Jesucristo va cargado con la cruz hacia el Gólgota. Cargado con la cruz. Hermanos, ni el látigo, ni las caídas, ni el desfallecimiento, ni el insulto, ni la vergüenza, nada de esto pudo frenar al Señor. Su objetivo, su meta, fue la cruz. Y Él la alcanzó para el perdón de nuestros pecados y para la cancelación de todas nuestras deudas con Dios. Nadie pudo frenarlo. Te animo a que nadie te frene en esta carrera de la fe. Y pongas tu mirada en aquel que fue al Gólgota por ti y por mí. Hoy, si no eres de la iglesia, si no has venido todavía al Señor, si no te deleitas y te gozas en la obra de nuestro amado Salvador, si no lo ves a Él corriendo junto a ti en tus luchas, en tus fatigas, en tus enfermedades, hoy, si no has venido a Él, te invito a que vengas. Hoy te invito a que vengas en los términos que habla la Biblia solamente. No quiero decirte ni más ni menos. Los términos que habla la Biblia es que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Y si tú vienes al Señor, la Biblia te asegura de que Él no te echará fuera. Amén. Ven hoy a Jesucristo. Ven hoy al Señor de la gloria. Y si aún no has venido, comienza hoy tu carrera con Jesucristo a tu lado. Y de seguro, que también obtendrás la victoria en tu carrera. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Damos gracias al Señor.